Vamos a conocer la antigua Roma o el Gran Imperio Romano. Para hablar sobre el Gran Imperio Romano, tenemos que ubicarlo primero en el mapa. Podemos ver que allí se encuentra la ciudad de Roma, el centro y el núcleo principal del Gran Imperio Romano. Hoy en día encontramos a Roma en Italia. Podemos ver en el mapa de abajo que tenemos a la ciudad de Roma como un punto estratégico para, por ejemplo, el comercio o las actividades bélicas de la guerra. Vamos a poder ver que Roma también va a tener contacto estrecho con el mar Tirreno, con el mar Mediterráneo y también con el mar Adriático. Para conocer el origen y la fundación de Roma tenemos dos teorías. Por un lado, el origen histórico. Las evidencias arqueológicas permiten saber que los latinos, los romanos, se asentaron en el valle del Lacio a principios del primer milenio a.C. Debido a que se trataba de una llanura fértil pero pantanosa, las aldeas se ubicaron en tierras altas en el monte Palatino. Durante el siglo VIII, estas aldeas crecieron hasta fusionarse y mezclarse y crear una sola que fue Roma. Más tarde se encontraron con asentamientos sabinos de pueblos vecinos. Roma ya era una ciudad para mediados del siglo VII. Esa es la teoría sobre el origen histórico, sobre el origen científico de Roma. También vamos a tener otra teoría que se va a basar más en lo mítico, en lo legendario, en las creencias. Vamos a conocer para eso la leyenda de Rómulo y Remo. Empecemos con la leyenda de Rómulo y Remo. Afrodita, la mamá de Eneas, le pide a su hijo: vete de Troya, esta ardirá, tú fundarás una nueva Troya. Eneas se va a la costa itálica y se casa con la hija de un rey, con quien tiene a Iulo. Este fundará la ciudad de Alba Longa. Generaciones después se disputarán el trono a rey los hermanos Numitor y Amulio. Numitor fue expulsado de su trono y encarcelado por su cruel hermano Amulio, que asesinó a todos los hijos varones del rey depuesto, pero dejó con vida a una hija del rey Numitor, Rea Silva, que fue encarcelada y luego obligada a dedicarse al culto de la diosa Vesta, asegurándose de esta forma que iba a permanecer virgen. Según la leyenda, Rea Silvia se encontraba durmiendo en la orilla de un río y el dios Marte, el dios de la guerra y la agricultura, al verla se quedó sorprendido de su belleza y ella al despertar se enamoraron y tuvieron dos hijos gemelos, Rómulo y Remo. Tiempo después dio a luz a los gemelos de descendencia divina. Cuando el rey Amulio se enteró de que Rea Silvia tenía dos hijos, condenó a muerte a sus mellizos, Rómulo y Remo, a ser arrojados por el río Tíber, ya que temía que Rómulo y Remo quisieran recuperar el trono y vengarse. Pero los esclavos encargados de cumplir el castigo se apiadaron de los pequeños y dejaron la canasta en la orilla del río. En ese lugar vivía una loba, la loba Luparca, que al ver llorar de hambre a los niños, los amamantó hasta que fueron descubiertos y criados por un pastor llamado Faustulo y su esposa Larentia. Cuando Rómulo y Remo se enteraron de la verdadera historia de su nacimiento, mataron a Amulio y restauraron en el trono a su abuelo Numitor. Este les entregó territorios al noroeste del Lacio. En el 753 a.C., los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en el sitio donde fueron encontrados. Estaban indecisos sobre el lugar exacto y también sobre quién de los dos debería ser el monarca, ya que consideraban que ambos valían por igual. Numitor les aconsejó estar atento a los presagios de los dioses. Mientras tanto, Rómulo se instaló en la cima del Palatino y Remo en la del Aventino. Remo vio 6 buitres volar sobre el lugar e interpretó esto como la señal del lugar indicado, pero Rómulo vio 12 buitres volando sobre el Palatino. Sin ninguna duda, la colina del Palatino debía ser el lugar indicado para fundar la nueva ciudad, y él, Rómulo, sería por lo tanto el monarca. Rómulo trazó el contorno de la ciudad con un arado y juró que mataría a quien franqueara las imaginarias murallas. Su hermano, Remo, pensó que la amenaza de Rómulo no sería efectiva para él y cruzó la línea.
Rómulo mató a su hermano y se convirtió en el rey de la nueva ciudad. Más tarde, tomó posesión de la nueva ciudad y en arrepentimiento por la muerte y asesinato de su hermano, la llamó Roma en honor a su hermano Remo. Según la tradición romana, Rómulo y su hermano gemelo Remo fueron los encargados de fundar Roma. Finalmente, sería solo Rómulo quien la fundaría, constituyéndose en su primer rey. Podemos ver entonces que así se funda de forma mítica la ciudad de Roma. Y si nos ponemos a leer nuevamente el principio de esta leyenda, donde Afrodita, la mamá de Eneas, le pide a su hijo que se vaya de Troya, que es Abardir, y que él va a fundar una nueva Troya, podemos ver que esto fue cierto. Troya ardió porque se incendió, y además Eneas, al continuar su vida y alejarse de Troya, su descendencia pudo fundar una nueva ciudad que es Roma. ¿Habrá sido Roma una nueva Troya? Acá tenemos el origen mítico de la fundación de Roma. Y tenemos una imagen de una loba amamantando a dos bebés, que es una representación muy típica y característica de este periodo. En cuanto a la política, vamos a ver que en Roma hubieron tres instancias fundamentales. La instancia de la monarquía, del 753 al 509 a.C., la instancia de la república, del 529 al 27 a.C., y la instancia del imperio, del 27 a.C. al 486. Recordemos que la monarquía, el primer rey, fue Rómulo. En el siglo VI a.C., los etruscos se organizaban en una confederación de 12 ciudades-estado. ¿Quiénes son los etruscos y qué tienen que ver con Roma? Vamos a ver en el mapa que en naranjita tenemos a Roma y en rojo al norte a los etruscos. Antes de que Roma existiera como ciudad, los etruscos ya existían. Incluso los etruscos impulsaron la agricultura, el comercio y la actividad artesanal. Además, construyeron grandes obras como edificios de piedra, templos, murallas, canales de riego, entre otros. Una vez que Roma conquistó la zona de la península itálica, que es la que estamos viendo acá en el mapa, conquista también a los etruscos y adopta estos inventos y estas tradiciones que los etruscos tenían. Por lo tanto, se menciona que Roma no inventa nada, sino que adopta los sistemas de organización de los etruscos y lo transforman según su conveniencia. Por lo tanto, todos los sistemas agrícolas, del comercio, la cultura, la artesanía, las construcciones que vamos a ver en la antigua Roma fueron en realidad ideas de los etruscos. Por lo tanto, vamos a ver que en Roma el primer sistema político va a ser la monarquía, del 753 al 509 a.C. De acuerdo con los historiadores romanos, entonces, entre el 753 y el 509, la ciudad de Roma tuvo 7 reyes. Los primeros 4 fueron latinos, romanos, después subieron sabinos y etruscos. Los relatos combinan elementos históricos con otros legendarios. Sus autores no tenían documentos escritos y se basaban en la tradición oral. Según esta cronología, cada monarca debería haber gobernado 35 años, lo que históricamente es imposible. Los relatos de la época adjudicaron a cada rey una función particular. El último de estos reyes fue Tarquino el Soberbio, que fue considerado tiránico e injusto. Esto suscitó la rebelión en el 509 que puso fin a la monarquía. En esta imagen podemos ver a los 7 reyes de Roma, siendo Rómulo el primero y Tarquino el Soberbio el último. Justamente, la característica de Tarquino era su soberbia, su tiranía, su injusticia. Todo el poder recaía en él, y esto fue mal visto por la sociedad porque él abusó de su poder. Es por eso que en el 509 existió una rebelión y se expulsó no solo a Tarquino el Soberbio de su cargo como rey, sino también que se terminó con la monarquía en Roma. A partir de ese momento no existiría más la concentración de poder en una sola persona y se instauró, por lo tanto, la república. La sociedad romana era estamental. ¿Qué significa eso? Que si vos nacías en un grupo social, pase lo que pase después a lo largo de tu vida, siempre ibas a pertenecer en ese grupo. Había 3 grupos principales:
patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran la clase dominante, quienes poseían todos los privilegios fiscales, judiciales, políticos y también culturales. Y tenían una característica fundamental: ellos eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por eso también eran muy prestigiosos, porque ellos descendían de los fundadores de Roma, que los fundadores de Roma descendían de Rómulo, y en Rómulo descendía del dios Marte. Tenemos a los plebeyos, que eran los que no eran descendientes de los fundadores de Roma. Eran el pueblo en general que no gozaban de los derechos ni de los privilegios. Y por último tenemos a los esclavos, quienes tampoco eran los descendientes de los fundadores de Roma. No tenían ningún tipo de derecho y eran posesión de sus amos. Eran considerados objetos que se podían comprar y vender. Esto fue el inicio y la introducción de la Roma antigua.